2-2 entre Bayern de Múnich y Real Madrid en la primera semifinal de esta UEFA Champions League que se disputó ayer martes. Evidentemente creo que es el plato más fuerte de estas semifinales. Recordamos que la otra que se juega el partido de ida esta noche es ese Borussia Dortmund-Paris Saint-Germain, eliminatoria a la que ojalá estuviese en Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona, pero no. El único equipo español que tenemos vivo todavía es el Real Madrid, que bueno, como veis sacó un 2-2 ayer del Allianz Arena, en un partido, bueno, que nos dejó muchas impresiones y muchas cosas que comentar. Y vamos a ir con ello. Antes, como siempre, repasando las alineaciones del partido, ¿vale? Por parte del Bayern de Múnich, Manuel Neuer fue el portero, que bueno, a sus 36 o 37 años, no sé qué edad tiene ya Manuel Neuer, la verdad. Pero bueno, ahí sigue 15 años después. En defensa, Joshua Kimmich de lateral derecho, una posición que, bueno, que sabemos que quizás no sea su mejor posición, pero en la que está jugando esta temporada. Centrales, Kim Min-jae, Eric Dyer. Aquí la principal novedad era Kim Min-jae, que habitualmente es suplente de Matthijs de Ligt. El central neerlandés estaba lesionado y esto lo pagó caro ayer el Bayern de Múnich. Lateral izquierdo, Mazraoui, que yo leía ayer a gente por Twitter, a lo mejor gente que no está acostumbrada a ver al Bayern de Múnich, diciendo que por qué juega Mazraoui y no Alphonso Davies. Bueno, en este Bayern un poco caótico, Mazraoui ahora mismo es el lateral izquierdo. Centro del campo, Konrad Laimer, Leon Goretzka. Estos son actualmente indiscutibles. Luego por delante, Jamal Musiala en derecha, Sané en izquierda. Sí, efectivamente, Thomas Tuchel cambió a los extremos de banda para que jugasen a pie natural. Media punta Thomas Müller y arriba, evidentemente, Harry Kane. Por parte del Real Madrid, Andy Lunin era el portero. Centrales, Rüdiger y Nacho. No jugó Tchouaméni de central en un inicio, lo hizo Nacho. Luego sí que haría ese cambio para que Tchouaméni fuese central cuando entró Camavinga. Lateral izquierdo, Ferland Mendy. Y lateral derecho, seguramente la gran novedad, Lucas Vázquez. Recordamos que no estaba disponible Dani Carvajal por esa acumulación de tarjetas amarillas. Centro del campo, Tchouaméni, Toni Kroos. Banda derecha para Fede Valverde. Banda izquierda para Rodrigo. Recordamos que el Real Madrid de Champions ya a partir de cuartos de final venía jugando con Rodrigo a la izquierda para dejarle la doble punta a Jude Bellingham y a Vinicius Jr. Bueno, para poner un poco en contexto de esta situación de partido de eliminatoria, creo que todos estamos de acuerdo con que este Bayern de Múnich no es el Bayern de Múnich de años anteriores, que era prácticamente favorito siempre. Y bueno, un duelo de entre Bayern y Real Madrid que por lo general siempre nos ha dejado buenos partidos y sobre todo bastante emoción, porque bueno, suelen ser duelos disputados donde no suele haber un gran favorito a nivel general. Y creo que es verdad que este año no estamos viendo un Bayern de Múnich a ese nivel. Bueno, ya sabemos todo lo que ha pasado en Bundesliga. La ha perdido después ya de más de una década seguida ganándolas. Se le ha arrebatado esta temporada ese Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Y bueno, es verdad que el equipo pues no está teniendo su mejor temporada. Es verdad que en Champions sí que están mejor, vienen de eliminar a Arsenal en cuartos de final, pero bueno, creo que todos estaremos de acuerdo en que no es el Bayern de Múnich tan brillante como hemos visto en temporadas anteriores. Y creo que eso honestamente en el partido de ayer se vio en tramos, ¿vale? Creo que hay que hacer un análisis del Bayern en partes muy diferentes del partido, porque creo que el partido fue así, fue un poco idas y venidas en cuanto a las fases de control y a las fases de dominio. Y creo que evidentemente es un Bayern de Múnich que en el Allianz Arena asusta mucho menos de lo que podía hacerlo en años anteriores. Yo por eso partía como premisa que el Real Madrid para mí era muy favorito. Incluso para mí era favorito para ganar incluso ayer en Alemania. Sé que esto quizá a mucha gente le pueda sonar raro, pero para mí sí. Para mí el Real Madrid por momento actual, por confección de plantilla, incluso por estado de forma sin más, simplemente y por nivel de jugadores, yo pensaba que el Real Madrid podía ganar perfectamente ayer en el Allianz Arena. Por poner un poco el contexto en orden cronológico del partido, bueno, tuvimos 20 minutos iniciales, bueno, 15 minutos, mejor dicho, un cuarto de hora inicial, donde el Bayern de Múnich estuvo a un nivel increíble. Salió, en primer lugar, a apretar arriba y sobre todo lo segundo, a ser muy agresivos y en poner complicaciones al Real Madrid. Creo que en este sentido el plan de parte del Bayern de Múnich en un inicio fue muy inteligente, porque claro, es cierto que el Bayern pues ahora mismo no tiene su mejor nivel de fútbol, ni ofensivo ni defensivo, entonces tenía que ganar al Real Madrid en intensidad en esos primeros minutos. Creo que el planteamiento ahí de Thomas Tuchel fue realmente bueno, insisto, con esa novedad de jugar con los extremos a pie natural, con Sané y con Jamal Musiala en posiciones en las que quizá no están tan acostumbrados, sobre todo creo que el caso de Musiala por derecha
es el más novedoso. E insisto, yo creo que esto durante los primeros 15 minutos realmente al Bayern le salió muy bien. De hecho, Andrei Lunin tuvo que intervenir hasta en 2 ocasiones para evitar el 1-0. Sobre todo yo creo que la más clara, la que tuvo Sané en el minuto 2. Así que bueno, yo he visto a mucha gente comentar por Twitter que ese planteamiento de Thomas Tuchel era extraño con los extremos, pero yo creo que en esos minutos iniciales realmente no le salió tan mal, porque al final la primera ocasión del partido es Leroy Sané rompiendo a la espalda de Lucas Vázquez y que podía haber sido el 1-0 de no ser por Lunin. Y creo que el Bayern de Múnich, honestamente, salió realmente bien y consiguió embotellar prácticamente al Madrid en su área. Entonces, a mí el planteamiento de Sané y Musiala en los extremos de pie natural de inicio no me pareció malo. Luego sí que es verdad que creo que tarda bastante en cambiarlo, que ahora esto lo comentaremos. Pero de inicio a mí este planteamiento no me pareció mal. Porque yo creo que Sané y Musiala jugaron a pie natural en un inicio. Creo que tenía que ver simplemente con el perfil de los laterales del Real Madrid. El tema de la baja de Dani Carvajal y que jugase Lucas Vázquez, creo que es un punto a tener muy en cuenta. Creo que si Carvajal hubiese sido el titular en vez de Lucas, creo que Leroy Sané hubiese partido desde derecha desde el primer momento. Pero bueno, Tuchel identificó que con Sané jugando en esa posición podía hacerle daño a Lucas Vázquez. Y yo creo que, insisto, no le salió tan mal. Creo que esa primera ocasión del partido justifica un poco esta decisión. Y luego en derecha, el hecho de que juegue Ferland Mendy, pues bueno, todos sabemos que Ferland Mendy es un especialista defensivo. Seguramente el mejor lateral izquierdo en esta faceta a nivel mundial prácticamente. Luego en ataque le pueden faltar otras cosas, con balón también, pero a nivel defensivo sabemos que es prácticamente un muro muy difícil de superar. Bueno, creo que en vez de poner a Sané, que es tu mayor regateador, frente a Ferland Mendy, bueno, metes ahí a Musiala, que es un jugador que suele tener pues más tendencia a venir por dentro y crear superioridades desde el centro del campo, desde la media punta. Creo que ese fue el planteamiento que buscó Thomas Tuchel. Insisto, no me parece que le saliese tan mal, solo que es verdad que esto empezó ya a ser menos efectivo cuando el Bayern dejó de ser un equipo tan agresivo en los primeros 15 minutos. Porque, insisto, igual que esos primeros 15 minutos me parecieron muy buenos del Bayern, yo creo que el planteamiento que había ahí en el partido era que el Bayern tenía que dar el primer golpe a la eliminatoria. Creo que en esos primeros 15 minutos el Bayern, la idea que tenía era que tenía que marcar ese primer gol. Porque al final, la Champions, una cosa de la que vive mucho es de saber aprovechar tus momentos de partido, básicamente. Lo hemos visto una y mil veces como no se trata de muchas veces de ser el mejor en el partido los 90 minutos, sino que los 30 grandes minutos que tengan de partido, saber aprovecharlo. Y creo que al Bayern, aunque salió muy bien al encuentro, creo que fue un gran debe el hecho de no haber puesto en el 1-0 en el marcador. Porque insisto, ya a partir del minuto 15-20 la cosa se igualó mucho más, sobre todo a través de una figura que para mí es una de las piezas fundamentales y de que no se puede entender el partido sin su presencia, como es el caso de Toni Kroos. Toni Kroos, a partir del minuto 15-20, cada vez que el Real Madrid recuperaba la pelota, siempre la pedía, siempre se acercaba al poseedor de balón y decía, oye, balones a mí, relajamos el encuentro, empezamos a dominar mucho más con balón y sobre todo que el Bayern, bueno, pues no nos presione tanto, ¿no? Que siempre no esté la sensación de que estén tan cerca de la portería de Andrei Lunin, ¿no? Sino que el Real Madrid puede hacerse con la pelota, combinar 10, 15, 20 pases y a partir de ahí, pues que el juego se iguale un poquito más. Esto el Real Madrid lo pudo hacer realmente por la figura de Toni Kroos, ¿no? Y encima, más allá de esa responsabilidad de Toni Kroos con balón y de para cambiar el rumbo del partido, llega esa gran asistencia que ponía el 0-1. Al final el Real Madrid no había tenido demasiados acercamientos antes de ese 0-1 de Vinicius Junior, es cierto. Pero al final, cuando tú tienes un jugador como Toni Kroos que es capaz él solito de cambiar el transcurso y el discurso del partido, me parece que honestamente tienes mucho ganado. Y Toni Kroos es ese tipo de futbolista. Si le añades un Vinicius que es absolutamente mortal al espacio, básicamente es lo que acaba generando de que el Real Madrid, sin hacer demasiada brillantez en los primeros minutos, te pueda poner el 0-1, mientras que el Bayern en unos 15 primeros minutos espectaculares, pues no consiguió marcar ese gol. Y uno de los grandes protagonistas de ese 0-1, ¿vale? Que marca el Real Madrid, pero en este caso por la parte del Bayern y por la parte negativa, lo comenta ya el bueno de Peri, que se pasa por aquí por el chat. Bienvenido. Que nos dice, China histórica de Thomas Tuchel con Kim Min-jae. Porque efectivamente Kim Min-jae sale muy retratado en el partido de ayer. Luego hablaremos de ese penalti, que es bastante claro.
Pero bueno, Kim Min-jae ya sale en la foto de ese primer gol. Básicamente se come uno de los movimientos más, no diré más fáciles de defender porque no lo son, pero uno de los movimientos clásicos de los delanteros móviles, que básicamente te vengo a recibir en el entre líneas y si tú me persigues automáticamente te ataco el espacio. Y eso, si está Toni Kroos con el balón no descubierto, sabemos que Toni Kroos ese balón al espacio te lo va a dar. Y si ese espacio encima te lo está atacando Vinicius Junior, esto es un win para el Real Madrid de manual. Por eso el Real Madrid, creo que el gran mérito básicamente que tiene esa primera parte del Real Madrid está basada y fundamentada en Toni Kroos, porque al final es cierto que el Bayern no aprovecha sus oportunidades de los primeros 15 minutos, sí, pero es que yo creo que el Bayern podía haber seguido jugando a ese nivel durante más tiempo. Pero básicamente es Toni Kroos el que al final apacigua, ¿no?, ese momento de partido. Y luego encima si le regala a Vinicius el 0-1 con esa asistencia, pues qué os voy a comentar, ¿no? O sea, lo de Toni Kroos es una cosa impresionante. Luego cuando hablemos de jugador por jugador del partido, hablaré más sobre su figura y también explicaré, por ejemplo, lo que me dice Peri, que a él le dice que le gustó más Musiala o Kane. Bueno, ya te puedo asegurar que mi estrella del budget ha estado entre esos dos, básicamente, sin ninguna duda. Luego explicaré por qué Kane es el que la tiene y Musiala no, pero bueno, creo que cualquiera de los dos me vale, cualquiera de los dos me vale. Y luego hablaremos ya de cada uno de los jugadores de forma individual. Como digo, creo que el Real Madrid a partir del 0-1 empezó a ser mejor equipo y para mí fue mejor durante esa primera parte. No con un control de la posesión y del partido exactamente a su gusto, ni muchísimo menos, pero bueno, es que también sabemos que el Real Madrid es un poco esto, no es un equipo que necesita tener la pelota para sentirse cómodo y superior en el partido. No voy a poner ya el ejemplo del City porque ese ejemplo prácticamente es paradigmático, o sea, es una cosa que difícilmente volvamos a ver igual. Pero ayer yo tenía la sensación durante la primera parte que el Bayern movía mucho la pelota de lado a lado, pero con demasiada poca fluidez, no había prácticamente juego en el entre líneas. Cuando la pelota le llegaba a los laterales, a Mazraoui y a Kimmich, la jugada bajaba muchísimo de ritmo, sobre todo Mazraoui. Creo que había muy poquito que ofrecer por esa banda izquierda ayer de Bayern de Múnich, y no estoy diciendo que el hecho de que jugase Mazraoui antes que Alphonso Davies esté mal, creo que tenía su sentido inicial, pero es verdad que cuando ya el Bayern tuvo que ir a por el 1-0, creo que se vio muy pero que muy limitado en esos primeros 45 minutos. De hecho, en ese espacio de tiempo, yo creo que Thomas Müller y Harry Kane son los que más intentaron generar cosas. Y yo vi en muchas ocasiones del partido donde, bueno, Harry Kane, que es un delantero que muchas veces abandona la posición de 9 y se viene a jugar en la media punta, en el entre líneas, muchas veces Harry Kane recibía ahí intentando buscar la espalda de Tchouaméni. Ahí muchas veces Rüdiger no saltaba porque, bueno, si no, dejaba desprotegida la zona central. Pero creo que cuando Kane recibía en el entre líneas había muy poco movimiento de los jugadores de fuera alrededor suya para poder generar cosas, ¿no? Goretzka demasiado atrás, Musiala y Sané incómodos en unas posiciones que no son las suyas. Y aquí ya es cuando digo que a mí el planteamiento inicial de Tuchel con Sané y Musiala me parecía acertado, pero creo que en cuanto ya vas por debajo, el Real Madrid se te establece en un bloque medio bajo, incluso bajo, porque el Real Madrid defiende así, y tú necesitas que el talento de tus jugadores individualmente salga a flote, creo que tienes que intentar potenciarles en su mejor posición. Ya no es un contexto de partido como los primeros 15 minutos, donde si eres más agresivo, donde sales con más intensidad, bueno, pues ese Sané contra Lucas Vázquez podría ser un duelo ganador. Pero ya el Real Madrid va 0-1, ya el partido ha cambiado. Y creo que eso Thomas Tuchel honestamente tardó demasiado en darse cuenta y cambiarlo. De hecho, se dio cuenta básicamente ya al inicio de la segunda parte, que luego explicaremos básicamente por qué el Bayern sale también en la segunda parte y consigue esos 2 goles. Pero vaya, yo he visto en esa primera parte, después de ese gol de Vinicius Junior, como el Real Madrid estaba realmente cómodo. De hecho, he escuchado a mucha gente decir que fue un baño del Bayern, que el Bayern fue muy superior en el partido y demás, y yo no tengo esa sensación, ni mucho menos teniendo en cuenta la primera parte. Sí, compro esto a los primeros 15 minutos de partido, pero en cuanto a Toni Kroos dijo, oye, balones a mí y el partido lo controlo yo no tuve más esa sensación de que el Bayern de Múnich fuese un equipo tan superior, ni muchísimo menos, al menos en mi humilde opinión. De hecho, a mí en la primera parte del Real Madrid casi que me gustó hasta más, porque como digo, entre el minuto 15 y 45 creo que el Real Madrid estuvo bastante, pero que bastante cómodo en el partido y siempre teniendo esa amenaza
de que Vinicius Junior en alguna te la puede acabar montando al espacio, y luego cuando el Real Madrid consiga sumar 15 a 20 pases, al Bayern de Múnich es un equipo que le cuesta muchísimo recuperar la pelota. Es un equipo que se establece siempre digamos que en una altura media, ¿vale? No es un equipo que defienda ni cerquita de su portero, pero tampoco es un equipo que te presione arriba, ni muchísimo menos. De hecho, vimos muchas veces cómo las presiones eran Thomas Müller, el jugador de al lado, y poquito más. Honestamente, creo que las presiones del Bayern en esa primera parte fueron muy ineficaces. El partido, bueno, pues estaba en el centro del campo, con el Bayern plantado en zona media y poquito más. Yo creo que el Real Madrid encontraba muy fácil casi siempre a ese hombre libre. Y no sé, creo que el Real Madrid incluso en esta primera parte pudo intentar hacer más daño, pero intentó un plan de partido más bien tranquilo y posicional, más que un plan de partido agresivo para poder intentar hacer más daño. Pero creo que la primera parte el Real Madrid estaba como para poder hacerle incluso más daño a un Bayern de Múnich que posicionalmente me estaba pareciendo un equipo bastante limitado, la verdad. Eso en la primera parte. Luego, si pasamos a la segunda, creo que vuelve a estar uno de los momentos de partido donde más cosas cambian y donde más se puede explicar lo que es esta competición. En la segunda parte, realmente la primera ocasión la tiene el Real Madrid. El Real Madrid en una buena transición ofensiva está a punto de poner el 0-2 con un disparo de Toni Kroos que para Manuel Neuer. O sea, realmente, empezando en la segunda parte, yo tenía la sensación de que el partido podía ir más o menos a un ritmo similar. Yo no tenía la sensación de que el Bayern había mejorado mucho en el descanso de cara a salir de la segunda parte. ¿Qué pasa? Que aquí sí que el Bayern y Tuchel hicieron el cambio que todo el mundo venía, que todo el mundo pues me estaba pidiendo, ¿no? Que era básicamente volver a colocar a Musiala y a Sané en sus posiciones principales. Sané banda derecha, Musiala banda izquierda, ¿vale? Para que la gente lo entienda, al revés de cómo salen en la alineación que tenemos puesto en pantalla. Y al final un Bayern que, insisto, a mí la sensación que me da si lo veo como equipo es que está cero trabajado en primer lugar y que tiene muy poquitos automatismos, pero muy poquitos. Casi los únicos automatismos que yo veo en este Bayern de Múnich realmente es esa posición de Joshua Kimmich, que da igual de la altura del campo que juegue, es un jugador imprescindible. Y luego que esa aportación de Konrad Laimer, que en mi opinión el Bayern de Múnich ha ganado mucho en el centro del campo desde que se ha hecho con un sitio en el 11. No digo que Pavlovic antes lo estuviese haciendo mal, ni muchísimo menos, pero es verdad que ahora mismo Konrad Laimer me parece un jugador prácticamente insustituible. Y es verdad que las ayudas de Laimer, que esa posición de Kimmich en el lateral derecho, bueno, ha subsanado ciertos problemas que tenía el Bayern de Múnich, pero creo que a nivel de juego y a nivel de automatismo es un equipo que sigue estando bastante limitado. Y cuando tú eres un equipo bastante limitado en muchos aspectos, a ti a lo único que te queda a lo que poder agarrarte, ¿vale? Es que tus jugadores a nivel individual marquen la diferencia. Y para que tus jugadores a nivel individual marquen la diferencia, al final tienes que intentar facilitarle las cosas. Y eso es lo que hizo el Bayern en la segunda parte, con Leroy Sané en derecha y con Jamal Musiala en izquierda. Y a partir de ahí básicamente vienen los dos goles y la remontada del Bayern de Múnich. El 1-1, una jugada espectacular del Leroy Sané, que la verdad no es que tuviese un partido brillante, pero la jugada del 1-1 es una auténtica barbaridad. Cómo se viene por dentro en su jugada clásica, pero luego sobre todo ese zapatazo al palo corto, imposible para Lunin, porque mucha gente podemos decir, vale, han dado por el palo de Lunin, pero gente, eso nunca puede ser error del ucraniano, es un auténtico golazo, es que me parece prácticamente imposible de parar. Y creo honestamente que es una jugada que tiene más mérito del Leroy Sané en general que fallo defensivo del Real Madrid, que yo no lo veo tanto. Sí, mucha gente dirá que Ferland Mendy podía haberle tapado mucho más el disparo, que Rodrigo no llega a tiempo en la ayuda. Son cosas que evidentemente se pueden tratar mejor, pero no me parece una jugada per se mal definida del Real Madrid. Y además, tampoco me parece una jugada del Bayern de Múnich en la que digas, el Bayern de Múnich ha cambiado su forma de jugar. El Bayern de Múnich está siendo un equipo mucho más propositivo con balón. No, yo creo que es una jugada que viene a través del talento individual, que en ese caso lo tiene Leroy Sané, porque para eso es uno de los extremos que es capaz de ser más diferenciales, básicamente. Por aquí Peri nos dice, Sané por potencia tiene el mejor golpeo de Europa. No sé si el mejor, pero desde luego uno de los más potentes y uno de los más bestias, no tengo ninguna duda. Si es que además el gol que marca de Sané es una jugada bastante clásica de Leroy Sané a nivel general. Por eso digo que al final
el Bayern lo que hace para remontar el partido es que sus jugadores por fuera estén lo más cómodos posibles, intenten marcar la diferencia. Lo hizo Sané en esa jugada del 1-1 y poquito después lo hizo Jamal Musiala en el penalti que al final fue el 2-1. Creo que el penalti no tiene nada que discutir, es penalti muy claro de Lucas Vázquez al propio Jamal Musiala, la verdad, que le recorta por dentro y cuando decide marchar Lucas Vázquez le hace penalti, no tiene más, lo transformaría Harry Kane para poner el 2-1. E insisto, me parece que el Bayern, pues sí, estaba teniendo buenos minutos de partido, pero a mí no me parecía un Bayern que estuviese sometiendo al Real Madrid una barbaridad. No, yo no tuve esa sensación, sí que me parecía que estaba siendo mejor, claramente mucho mejor que en ese final de la primera parte, donde el Real Madrid estaba muy cómodo. El Real Madrid dejó de estar cómodo, por fin el Bayern cuando atacaba se empezaba a sentir ese miedo de que era un equipo que proponía cosas, la verdad. Encontrando de nuevo a Kane en el entre-líneas, pero sobre todo con Sané y con Musiala por fuera recibiendo en situación de más ventajas. Entonces, creo que es el mejor momento de Bayern en el partido, más allá, insisto, de esos primeros 15 minutos iniciales. Y ya creo que a partir del 2-1, el partido entró en una dinámica de aquí no dominamos ninguno y un poco a verlas venir a ver qué pasaba. Porque el 2-1 era un resultado bueno para el Bayern, porque al final estás ganando en tu campo, pero tampoco era un resultado tan terrible para el Real Madrid, teniendo en cuenta que la vuelta es en el Bernabéu, y yo creo que el Real Madrid sabiéndose que es mejor equipo y que tiene incluso más amenazas. Y me parecía que el partido entró en una etapa valle, la verdad, donde podía pasar prácticamente cualquier cosa, pero donde el 2-1 era un resultado entendible. ¿Qué pasa a partir de ahí? Bueno, pues que tenemos dos grandes protagonistas del partido. Uno se llama Vinicius Junior, que ya había sido decisivo en el 0-1, y otro, Kim Min-jae, que ya había sido decisivo por parte negativa en el 0-1. Al final, Vinicius se inventa un pase espectacular para Rodrigo Goes y este le hace totalmente lío a Kim Min-jae, que le acaba haciendo penalti. Honestamente también muy pero que muy claro, ninguno de los dos penaltis realmente lo podemos debatir y ese de Kim Min-jae menos. Y luego Vinicius, al igual que hiciese Harry Kane antes, acabaría marcando desde los 11 metros para dejar una eliminatoria y un partido 2-2 que en mi opinión es un resultado justo. Es lo que había dicho anteriormente. He leído a mucha gente comentar que fue un baño del Bayern de Múnich, que el Bayern de Múnich fue muy superior, que por momento estuvo cerca de hacer lo del City al Madrid, y yo honestamente no tuve esa sensación. La tuve en los primeros 15 minutos de la primera parte y luego cuando el Bayern marca el 1-1, porque insisto, es que antes de ese gol del Leroy Sané tampoco el Bayern estaba generando un fútbol espectacular ni muchísimo menos. Por eso yo comento que bueno, que a mí no me pareció un baño del Bayern de Múnich en el partido ni muchísimo menos. Creo que el empate es justo, creo que el Real Madrid tiene muy buenos minutos en la primera parte, luego en la segunda yo creo que a partir ya del 2-1, minuto 70 y demás, creo que el partido se iguala bastante e insisto, puede pasar casi cualquier cosa. Lunin también tiene una parada bastante buena ahí. Manuel Neuer también tiene que detener algún ante Vinicius anterior al gol. No sé, me pareció un partido que realmente el 2-2 justifica bastante bien lo que pasó en el encuentro. Así que bueno, yo creo que el Bayern de Múnich no hizo mal partido ni mucho menos. O sea, creo que tuvo buenos tramos de partido, pero sigo pensando lo mismo que decía anteriormente. No es un equipo ni tan brillante como lo era en temporadas anteriores, me parece un equipo mucho menos peligroso y sobre todo, más allá de que sea menos peligroso, me parece un equipo que tiene muchas más debilidades y que tiene muchas zonas por donde poder hacerles daño, honestamente. Me parece un equipo que en el juego entre líneas está mucho más limitado, pero creo que esto tú ves el 11 de ayer y tiene sentido. Al final, el centro del campo del Bayern de Múnich es Konrad Laimer, un jugador que me parece importantísimo en este equipo porque creo que en las coberturas defensivas hace un papel espectacular, pero Konrad Laimer no es un jugador que te vaya a dar juego en el entrelíneas. Leon Goretzka, que es un jugador totalmente adverso a hacer juego entre líneas, es un jugador de mucho despliegue, de mucho recorrido, con capacidad para ayudar al pivote y a su vez capacidad para sumar gente en área rival. Pero al final, Leon Goretzka no es un jugador que te vaya a jugar en la entrelínea. De hecho, a mí Leon Goretzka en su primera parte de ayer no me gustó demasiado porque lo vi jugando demasiado abajo, demasiado cerca de los centrales. Y a mí me gusta más un Leon Goretzka que sea capaz de pisar área. De hecho, en una temporada del Bayern donde está siendo mala en Bundesliga, creo que Goretzka lleva 6 o 7 goles y también 6 o 7 o incluso 8 asistencias. O sea, es un jugador que está acostumbrado a sumar números a pesar de jugar al lado del pivote.
Y eso es porque tiene esa capacidad de recorrer muchos metros y pisar área rival. Y ayer, por ejemplo, no lo vimos en ninguna ocasión. Y luego el mediapunta es Thomas Müller, que es otro jugador que en el entrelíneas destaca, pero por la ocupación de espacio, pero no por tener regate ni por tener ese último pase. Es un jugador que sabe atacar muy bien esa zona que nadie está defendiendo, que parece que pasa desapercibido y luego él siempre está ahí. A mí me parece de hecho que su primera parte es bastante buena, pero no teniendo esa capacidad diferencial en el entrelíneas. El único jugador de hecho del Bayern de Múnich capaz de hacer eso es Jamal Musiala cuando juega desde la media punta. Y ayer Jamal Musiala no jugó desde la media punta, empezó jugando primero por derecha y luego por izquierda. Entonces creo que el Bayern cuando tiene que atacarte en estático y en posicional, el Real Madrid en mi opinión es un equipo que vive bastante cómodo en ese contexto. Si es que de hecho ya venía de sobrevivir ante el City en ese contexto de partido. Aunque insisto, es un ejemplo de aquella manera porque es difícil que eso se vuelva a dar. Pero insisto, el Real Madrid es un equipo que se siente cómodo en el bloque bajo o en el bloque medio bajo. Y el Bayern creo que si no es por una individualidad de los jugadores de fuera, le falta muchísimo por dentro con jugadores que te puedan marcar la diferencia. De hecho, diré más, es que me parece que el jugador que mejor juego entre líneas tiene es Harry Kane. Por eso yo le doy la estrella del partido a Harry Kane ayer, porque me parece que sin la aportación del delantero inglés, el Bayern de Múnich es un equipo muy limitado a la hora de generar juego y a la hora de que combinen sus compañeros, la verdad. Insisto, esto se puede mejorar, pues si tú tienes a Kimmich en el centro del campo y no en el lateral derecho. Si tú tienes a Musiala de media punta y no de extremo. Pero claro, si el Bayern de Múnich tiene un problema en el lateral derecho, pues ha tenido que colocar a Kimmich como parche. Y luego, o sea, claro, si a Musiala lo tienes por dentro, no lo tienes para el uno para uno individual por fuera, ¿no? Para forzarte el penalti. O sea, lo que lo tienes en un sitio lo pierdes en otro. Esto básicamente es de manual. Pero yo estoy convencido que todavía le preguntas a Tuchel y te dice, ojalá tener en el partido a dos Kimmich, ¿vale? O sea, en vez de tener a Goretzka junto a Laimer, ojalá tener a dos Kimmich, uno en el lateral derecho y otro en el medio centro. Y ojalá tener a Musiala tanto por dentro como por fuera. Pero claro, eso es imposible. Entonces el Bayern tiene que elegir y por eso este Bayern, con más limitaciones que otros años, pues está eligiendo un jugador más posicional como Laimer para las ayudas defensivas, Kimmich a la vuelta en sus inicios en el lateral derecho, Mazraoui en el lateral izquierdo, que es un jugador más equilibrado en vez de la potencia y el nivel ofensivo de Alphonso Davies. En fin, es un equipo que evidentemente pues está aceptando sus limitaciones y por eso digo que es un Bayern mucho menos peligroso y con un techo sobre todo mucho menos alto que el de otras temporadas. De hecho, si este Bayern fuese un equipo no sé, donde todo funcionase realmente bien, el 11 no sería el 11 que viésemos ayer. El 11 sería en los centrales seguramente. Es verdad que en este caso ni Upamecano ni De Ligt estaban para jugar. Pero yo digo yo que en este Bayern de Múnich Eric Dier no sería uno de los centrales bajo ningún caso. Joshua Kimmich jugaría con Goretzka en el centro del campo. El lateral izquierdo sería Alphonso Davies. Un Bayern mucho más bollante, un Bayern donde todo sea ir con la flechita para arriba. No es un Bayern que tiene que ir poniendo parches en según qué posiciones para que el equipo esté mejor estructurado, con jugadores como Mazraoui, como Konrad Laimer y demás. Entonces creo que ese Bayern es mucho menos peligroso y por eso al final los dos goles del Bayern llegan desde una jugada individual, pues de sus dos mejores futbolistas a nivel técnico, que son Musiala y Sané, básicamente ante los laterales del Madrid ayer, que estuvieron realmente mal. Y luego evidentemente pues Harry Kane, que siempre le va a acabar marcando la diferencia. Más cosas a comentar del partido por parte del Real Madrid. Yo creo que el Real Madrid sacó un resultado positivo en el día de ayer. Como he dicho anteriormente, yo creo que tenía capacidad más que de sobra para ganar el partido. Lo pienso tal cual. Creo que este Real Madrid es mucho mejor equipo que el Bayern de Múnich. Pero a pesar de esto, el resultado es bueno. La verdad, el resultado es positivo para el Real Madrid. Al final te juegas la vuelta en el Bernabéu. Con la vuelta además de Dani Carvajal ya en el lateral derecho. Y sobre todo sabiendo que tú eres mejor equipo que el que tienes enfrente, ¿no? Creo que esto es un punto muy clave, porque si el 2-2 hubiese sido en el Bernabéu, pues cambian cosas, ¿no? Creo que en el Bayern, en el Allianz, pues todavía te la puede liar, pero creo que en la vuelta del Bernabéu, el Real Madrid a priori me parece claramente favorito. Por eso, el empate al final es un buen resultado, y teniendo en cuenta que en un momento de la eliminatoria estaban 2-1 abajo, ¿no? Con esa remontada del Bayern al inicio de la segunda parte. Entonces me parece un buen resultado para el Real Madrid. Aunque el partido evidentemente del conjunto blanco no fuese brillante ni muchísimo menos. De hecho, creo que como tal el partido del Real Madrid se resume en los dos futbolistas que tienen la
la estrella en Toni Kroos y en Vinicius Junior. Antes también lo decía por aquí Peri por el chat. El Bayern con una defensa decente hubiese ganado sin problemas. Yo no creo que hubiese ganado sin problemas, pero es verdad que Kim Min-jae te facilitó un poco un trabajo en un Real Madrid que, insisto, solo brillaron Kroos y Vinicius y ellos fueron los que aprovecharon esa debilidad del central surcoreano. Pero del resto casi que poquito más, y yo no vi un grandísimo Real Madrid de ayer. No fue un partido dramático ni malísimo, ni muchísimo menos, eso sí que es cierto. Pero insisto, al final el punto es que el Real Madrid puede jugar mucho mejor de lo que lo hizo ayer. Creo que eso estamos todos de acuerdo. Pero claro, al final la lectura que tenemos que hacer es a través del resultado, y el resultado del Real Madrid que saca ayer en el Allianz Arena me parece positivo. En fin, ya por comentar uno por uno, ¿vale? Los jugadores del partido, que es lo que había dicho antes, y a partir de ahí ya explico las estrellas y las cruces. Bueno, creo que vamos a empezar con el conjunto local, ¿no? Con el Bayern de Múnich. Manuel Neuer en portería, en mi opinión, un portero de alto nivel. O sea, lo de Manuel Neuer ya lo conocemos todos. Ya no es el mejor portero del mundo como lo fue durante muchísimos años, pero sigue siendo un portero de altísimo nivel. Eso sí, yo es algo que tampoco creo que se haya comentado mucho, pero para mí Manuel Neuer ayer en el 0-1 de Vinicius falla. Para mí falla claramente. Y no digo que falle por el hecho de que puede hacer mucho más en el gol de Vinicius cuando este chuta. No sé. No me parece que sea un fallo grave, pero lo que sí que creo es que Manuel Neuer achica realmente mal en el 0-1 del Real Madrid. Yo lo digo en serio. El pase de Toni Kroos es increíble. El de marque que le hace Vinicius ante Kim Min-jae es increíble. Y siendo todo eso cierto, Manuel Neuer tenía mucho más tiempo de poder haber llegado incluso antes que Vinicius, o al menos haberle achicado mucho más los espacios. Cuando Manuel Neuer sale de la portería a achicar, Vinicius Junior ya se ha plantado prácticamente dentro del área. El pase de Toni Kroos, Vinicius, por ejemplo, es que no lo controla fuera del área. Es un pase que va directamente al área. Y yo ya Manuel Neuer, honestamente, lo vi muy lento. No sé si es por un tema de nivel físico actualmente, no sé si es por un tema de edad. Pero bueno, no creo que sea por un tema de confianza. Creo que si algo tiene Manuel Neuer precisamente es un nivel de confianza altísimo. Es un portero que ha ganado y perdido ambas cosas absolutamente 1000 veces ya. Es uno de los mejores porteros de la historia. Entonces no creo que sea un tema de confianza, pero sí que creo que es una jugada en la que Manuel Neuer puede achicar mucho más. Más allá de eso, su partido es bueno porque también para dos balones a Vinicius Junior de bastante nivel, honestamente. Pero creo que en el 0-1 puede hacer bastante más. Luego, a nivel defensivo, Joshua Kimmich, no es que lo viese mal, pero es un jugador que se limita mucho desde el lateral derecho. Y ojo, entiendo la decisión de Tuchel de que esté jugando de lateral derecho. Al final ha tenido tantos problemas el Bayern en esa posición que insisto, que creo que tiene sentido. De hecho, creo que es muy probable que en Alemania acabe jugando de lateral derecho también durante la Eurocopa, teniendo en cuenta que hay mucha carencia en Alemania en esa posición. Sobre todo, bueno, creo que la incorporación de Kroos a la selección alemana también cambia cosas, ¿eh? También hay que decirlo. Pero también creo que a Kimmich lo que es obvio es que es un jugador que su mejor posición no es lateral derecho, era de medio centro, y no como medio centro como pivote, sino como jugador que juega de medio centro, pero con mucha libertad para poder dominar en el centro del campo. Desde lateral derecho puede a veces marcarte la diferencia, porque al final es un jugador que con balón acaba siendo diferencial, pero no tiene esa presencia ni la capacidad de dominar un partido como sí que la tuviese desde el mediocentro. Básicamente, Toni Kroos, por ejemplo, ayer domina el partido porque desde la posición del mediocentro dice, oye, vamos a calmar el partido, vamos a cambiar el rumbo, el discurso del mismo, y por eso Toni Kroos básicamente es agencia del partido ayer. Algo que Joshua Kimmich, desde la posición de lateral derecho, no puede hacer, y menos desde una posición pues que si te enfrentas contra el Real Madrid siempre vas a tener la amenaza continua de Rodrigo, de Vinicius cayendo hacia ese lado y demás. Pero bueno, su partido como tal no es que me parezca malo. Mazraoui, sin más, la verdad, en el lateral izquierdo no creo que estuviese mal, no creo que estuviese bien. Partido normalito. Y luego los centrales. Creo que Eric Dier lo mismo, no diría nada ni demasiado bueno ni demasiado malo de él, pero evidentemente el gran condicionante del partido y del que hemos hablado ya, haciendo una recapitulación de hechos, ha sido lo de Kim Min-jae. A ver, Kim Min-jae ayer se le dieron muchos palos por su partido y me parece evidente.
A mí me da bastante pena, la verdad, la situación de Kim Min-jae, voy a ser honesto, porque a mí es un central que en primer lugar me encantó la temporada pasada que hizo en el Napoli, o sea, me pareció un central sublime las veces que pude ver al equipo napolitano y creo que su fichaje para el Bayern de Múnich tenía sentido lo primero y lo segundo. Me pareció incluso hasta barato. Yo creo que 50 millones por el que había sido uno de los mejores centrales, si no el mejor, de la temporada pasada en Europa. O sea, fijaos lo que estoy diciendo, no estoy diciendo un motivo menor. Estoy diciendo que Kim Min-jae seguramente fue uno de los mejores centrales de Europa la temporada pasada o puede que el mejor. Me parecía que 50 millones por eso no era un mal precio ni muchísimo menos. Claro, ¿qué pasa? Que le está costando la adaptación una barbaridad a la Bundesliga. Empezó de hecho siendo titular junto con Upamecano y De Ligt siendo suplente. Y al final la pareja del Bayern ha acabado siendo el propio De Ligt y Eric Dyer que vino en invierno. Y Kim Min-jae ha acabado estando en el banquillo. Ayer tiene que jugar ya que De Ligt está lesionado. Y al final acaba siendo en la foto de los 2 goles. Por eso digo que me da pena porque creo que está teniendo un contexto muy complicado de adaptación, pero a mí me sigue pareciendo un grandísimo central. No sé qué pasa, que al final los centrales del Bayern de Múnich, cuando juegan contra equipos españoles o cuando los vemos muchas veces, acaban siendo retratados. Lo digo por Upamecano principalmente, que es experto en esto, pero es que no me parecen tan malos centrales realmente como ahora la gente va a tener en el imaginario colectivo. Pero al final la gente que piense en Kim Min-jae, lo que va a pensar es, uff, contra el Real Madrid la lió. Ese es el resumen que se te va a quedar de Kim Min-jae, cuando la gran realidad es que parece un central, bueno, que si estuviese en una adaptación positiva y en un contexto favorable, me parecería de los mejores de Europa como así lo fue el año pasado. Pero es verdad que ayer, bueno, pues sale la foto de los 2 goles y creo que la cruz que le he puesto es absolutamente indiscutible porque fue el peor jugador del partido. Creo que en esto no hay demasiado debate. Me da pena, pero así fue, básicamente. Luego, en el centro del campo, pues para mí, luces por un lado y sombras por el otro. Sombra básicamente por lo de León Goretzka. Creo que al final su cambio desde el descanso... a ver, no voy a decir que Rafael Guerreiro cambiase las cosas para mucho mejor, porque no fue el caso. Pero es verdad que la primera parte de Goretzka no fue buena. Pero a mí no me parece que no fuese buena porque estuviese jugando muy mal. Creo que no fue buena simplemente porque no estaba aportando nada. Con pelotas, sabemos que es el jugador... Pues hombre, pues que no te va a aportar la fluidez que te debería aportar, pues yo que sé, pues Kimmich, pues Musiala, nos entendemos todos, ¿no? Es un jugador que esa no es su principal función. Y estaba constantemente muy cerquita de Eric Dyer para recibir la pelota, para estar en las ayudas defensivas, no sé, demasiado anclado al doble pivote. Y a mí el Goretzka en ese contexto es un jugador que me parece que no brilla en absoluto y por eso su primera parte es muy negativa. Todo lo contrario que Konrad Laimer, que a mí me pareció seguramente de los mejores jugadores de la primera parte. De hecho, a lo mejor en la primera parte el mejor jugador del Bayern de Múnich junto con Harry Kane. Creo que su primera parte es realmente positiva. Creo que uno de los principales motivos por los que Vinicius ayer estuvo muy bien, por 2 acciones puntuales que luego comentaremos, pero realmente el partido de Vinicius no es de tener 5, 6, 7, 8 acciones de muchísimo peligro. Rodrigo apenas aparece ayer más allá del penalti. Y eso en una zona que tiene que defender Joshua Kimmich. Creo que si Joshua Kimmich realmente sufrió poquito en el día de ayer, es porque Konrad Laimer le hace unas ayudas brutales en ese costado y tuvo un partido realmente positivo, sobre todo su primera parte. A mí la primera parte de Konrad Laimer me gustó mucho y bueno, creo que es un poco la explicación de por qué se está haciendo indiscutible con Tuchel, lo que decía un poquito antes, ¿no? Al final está intentando poner jugadores que hagan que el esquema y que el equipo sea más sólido y creo que Konrad Laimer en ese sentido es una pieza fundamental. Luego, a la zona de los mediapuntas del Bayern, empezando por Müller, creo que su partido es de más a menos, claramente. Me parece que empezó bien, como digo, un jugador que se estaba sabiendo ocupar muchas veces los espacios en esos primeros 15 minutos de partido. La verdad, creo que ahí Müller tenía mucho sentido, pero es verdad que su partido se fue apagando muchísimo en el tramo final, hasta el punto de que en la segunda parte ni apareció prácticamente, y creo que el cambio por Gnabry fue muy tarde. Creo que ese cambio tenía que haber sido muchísimos minutos antes. No sé tampoco a qué nivel físico estaba Gnabry porque venía de lesión, pero igualmente creo que el cambio de Müller era mucho antes porque la segunda parte apenas apareció. Luego los jugadores por fuera, Leroy Sané no hiciese un partido espectacular ni mucho menos, pero marca el golazo que marca. Creo que con eso ya su justificación y su gran partido ya se puede decir, ¿vale? Por la acción del gol. Y luego de los que más me gustó sin duda Jamal Musiala. Es verdad que Musiala su primera parte, bueno, quizá un pelín decepcionante. No es que fuese
unos grandes primeros 45 minutos. Sí que tuvo bastante contacto con la pelota, pero no fue diferencial prácticamente nunca. Pero su segunda parte sí que me parece que fue de lo mejor. De hecho, me parece el mejor jugador del Bayern de Múnich en la segunda parte sin ninguna duda. Creo que se echó el equipo a la espalda, clave en las transiciones, clave para quedarse la pelota y aguantar el resultado. No sé, me parece que la segunda parte de Musiala es muy buena. Creo que el talento de Musiala no lo vamos a descubrir ahora. Pero bueno, el Bayern de Múnich ya ganó la Bundesliga del año pasado por un gol de Musiala en la última jornada. Y está claro que es uno de los jugadores prometedores con más talento del mundo, ¿no? No sé si el que más, no me voy a meter si tiene más futuro que Lamine Yamal, que Jude Bellingham, que Florian Wirtz, que cada uno se quede con el que quiera, pero que está en ese top 5, creo que es indiscutible y además es uno de los jugadores más hechos de todos estos que estoy comentando, ¿eh? Incluso me parece un jugador más hecho que Florian Wirtz y que Lamine Yamal. Bueno, que Lamine Yamal es obvio, pero incluso me parece un jugador de más partidos importantes que Florian Wirtz, al menos de momento, ¿eh? No sé quién va a acabar siendo mejor, pero a mí Yamal Musiala es un talento, honestamente, que me ilusiona. Y luego, por último, Harry Kane. Harry Kane ha sido el jugador que yo le he puesto la estrella del Bayern de Múnich. Como he dicho antes, creo que entre él o Musiala, cualquiera de las dos lo ha podido tener. ¿Por qué yo se le he dado a Harry Kane? Hay muchos motivos. El primero, a ver, uno obvio es que marca un gol. Desde el punto de penalti sí, pero marca un gol, ¿no? El gol que ponía el 2-1. Eso es lo primero. Pero sobre todo, porque creo que es el jugador que en todo momento mejor entendió el partido y las carencias y sus puntos fuertes que tiene su equipo. Básicamente, es un jugador que cuando el equipo está mal en la entrelínea, genera juego por dentro. Cuando el equipo necesita desagüe un costado, cae ahí. Que sabe, un poco lo que he dicho antes de Musiala, retener la pelota, hacer que su equipo transite de forma favorable. Creo que el único problema que tiene Harry Kane ahí es que si él baja esa posición, hay pocos jugadores que ocupen el área en este Bayern de Múnich. Porque Goretzka no subía nunca a ocupar el área, porque Thomas Müller ayer en ese sentido no lo vi tan activo como otras veces. Creo que en ese sentido quizá el único punto malo que tiene Harry Kane, que si él muchas veces baja a recibir esa zona, ¿vale? De los centrales, nadie llega desde segunda línea prácticamente. Pero como tal Harry Kane creo que fue el jugador del Bayern de Múnich que mejor entendió el partido. Por eso yo le doy una estrella. Creo que además también fue el jugador que más pases claves dio de su propio equipo y es el 9. Creo que eso ya explica bastante lo importante que es Harry Kane y su estilo de juego. Y sobre todo también porque me parece una gran prueba de lo que es Harry Kane como delantero y del partido que hizo ante Nacho y sobre todo ante Rüdiger. Hay que recordar que veníamos de una eliminatoria de cuartos de final donde el Real Madrid gana al Manchester City por penaltis, pero que una de las claves que comentamos del partido fue ese duelo individual donde Rüdiger básicamente secó a Haaland una vez más. Claro, ahora el objetivo que tenía la defensa del Real Madrid era medirse con un delantero por el mismo nivel de Haaland, en mi opinión los dos mejores delanteros centros del mundo, Kane y Haaland, pero que son muy diferentes entre ellos, aunque mucha gente puede pensar que por su complexión física son dos delanteros centros de remate de área, pues no, son totalmente opuestos. Harry Kane es un jugador que tiene buen primer toque, que tiene buen control, que te genera entre líneas, que asiste, en fin, es un delantero con mucho más recursos que Haaland. Quizás Haaland sí que es verdad que es un jugador más definitivo, que es más condicionante, incluso para los equipos rivales, pero Harry Kane me parece mejor futbolista a nivel técnico y sobre todo con capacidad de hacerte más cosas. Y en esa diferencia que había en el duelo entre Haaland y Kane, ¿no? Frente a los centrales de Real Madrid, vimos un Haaland que fue incapaz de hacer absolutamente nada. Y sin embargo ayer sí que vimos como Kane fue capaz de complicarle el partido a los defensas del Madrid una barbaridad, hasta el punto de que Rüdiger estuvo muy incómodo en el día de ayer. Por eso yo básicamente aquí le doy la estrella, porque me parece que su contexto de partido es muy importante para su equipo. Básicamente, insisto, si alguien piensa que Musiala la tenía que haber tenido, también parece bien, ¿eh? Musiala es el mejor jugador del Bayern ayer en la segunda parte, genera el penalti que luego que entra a forma, o sea, también Musiala me gustó mucho. Evidentemente no le he dado las 2 estrellas porque ya sabéis que aquí en este canal damos 3 estrellas y 3 cruces y 2 estrellas claras son las 2 que lo tienen los jugadores del Real Madrid. Que vamos a hablar ya del equipo blanco individualmente. Lunin bajo palos empezando por él. Me parece que estuvo realmente bien, la verdad. Creo que la parada sobre todo que tiene a Sané en la primera acción del partido es clave, porque si ahí el Bayern se te pone con el 1-0 en ese buen tramo inicial del conjunto germano, ya la eliminatoria cambia por completo. Lunin sostuvo al equipo en esa primera acción y luego también dejó alguna que otra de bastante nivel. Así que bueno, yo creo que los goles honestamente
pues poco puede hacer, sobre todo en el penalti, pues es un penalti. Y luego en el gol de Sané, aunque el balón entre por su palo, es lo que he dicho anteriormente cuando he hablado del Leroy Sané. Es que me parece que puede hacer muy poquito en esa acción del gol. Es un auténtico golazo. A nivel defensivo, bueno, Rudiger y Nacho se unen un poco a lo que comentaba de Kane antes, ¿no? Mucho más incómodos que en el partido de cuartos de final contra Erling Haaland, ¿no? Sobre todo Rudiger, pues se le vio que a veces tenía que salir de zona y no estaba tan cómodo, que muchas veces, claro, no podía salir de zona porque la estructura defensiva del Real Madrid del 4-4-2 no le permite que Tchouaméni pueda hacerles ayuda en muchas ocasiones y él tenía que quedarse como central fijo y Kane se podía mover con más facilidad. Bueno, creo que fue un partido, no fue malo, ni el de Rudiger ni el de Nacho ni mucho menos, pero hombre, sí que fue un contexto de partido que no fue tan fácil como el del City para ambos, ¿eh? Luego, evidentemente, los centros laterales, que Roger puso muy poquitos, pero los que puso ahí Nacho y sobre todo Rudiger volvieron a estar muy bien como siempre, ¿eh? Pero bueno, fue un partido difícil para ambos, pero creo que al final lo acabaron pasando con nota. Luego, lo peor del Madrid seguramente ayer, los laterales, o sea, el partido de Mendy y de Lucas Vázquez. Mendy no le he puesto cruz porque al final creo que hay tres jugadores que tienen una cruz de forma más obvia que él. Pero creo que lo de Mendy ayer honestamente puede haber sido cruz. También hay que decir una cosa, Mendy ayer, estamos todos de acuerdo en que el partido lo juega al 50% prácticamente lesionado o al menos con ciertos problemas físicos. Porque el partido de Mendy ayer no es que fuese malo porque se equivocase, porque tuviese un error, porque fuese superado constantemente. No, no fuese el caso. Pero es que ayer lo vimos a Mendy a veces trotando. En el gol mínimamente de Sané vemos como Mendy está mucho menos agresivo de lo que suele estar habitualmente. No digo que con el Mendy al 100% Sané no marcase ese gol, pero creo que Mendy es un defensor que normalmente sabemos que es súper exigente para los atacantes rivales en el 1 para 1. Y justamente en el día de ayer a Mendy lo vimos pasar de puntilla por el partido. Parecía que estaba, pero como si no quisiese estar, básicamente. Tenía ese vendaje en la pierna. Yo creo que básicamente el partido lo jugó lesionado o mínimamente tocado a nivel físico. Por eso, aunque creo que estuvo mal, no le puedo poner una cruz porque ha habido jugadores peores y sobre todo porque estuvo mal por una cosa que no termina siendo su culpa, que es que al final no estaba al 100% para jugar. ¿Entiendo que fuese titular? Pues sí, porque si tienes que estar para algún partido tiene que ser este. Pero es verdad que ayer se notó mucho que estaba mermado físicamente. Aunque no me guste su partido, no estuvo tan mal, obviamente, como Lucas Vázquez en el lateral derecho. A ver, Lucas Vázquez está haciendo un temporadón, ¿eh? O sea, yo lo que dije hace una semana en Liga de que me estaba pareciendo uno de los jugadores revulsivos más importantes del Real Madrid y de la Liga en general, que cuando Carvajal no estaba no solo cumpliéndolo, sino que haciéndolo muy bien, lo sigo manteniendo. Es verdad que ahora en un partido grande, pues se le han visto las carencias sobre todo a nivel defensivo. Porque es verdad que Lucas, creo que su punto más fuerte es que es un jugador, bueno, pues que en su carrera ha sido extremo. Por lo tanto, ahora que es lateral, pues tiene mucho recorrido, capacidad para pisar área rival, talento para poder marcar alguna diferencia en área rival, ¿no? Sobre todo apareciendo más que estando. Y ahí Lucas Vázquez aporta mucho. Luego en el 1 para 1 defensivo sabemos que es un jugador que sufre y que si no tiene la ayuda de Valverde a tiempo, lo acaba pagando caro. Y luego él es el jugador que comete el penalti del 2-2. Bueno, del 2-1, perdón. A Musiala. Entonces, bueno, creo que la culpa de Lucas Vázquez ayer es indiscutible. La verdad, no tuvo un gran partido. En ataque apenas se pudo proyectar. Y bueno, creo que al final sufrió mucho, ayer jugando de lateral derecho a nivel defensivo. En el centro del campo del Real Madrid. A ver, voy a empezar en este caso por Fede Valverde, que quizás es el jugador más intrascendente de los cuatro del centro del campo, porque fue otro que pasó por el partido de puntillas. Insisto, no creo que estuviese mal. Pero bueno, lo que he dicho un poco antes de Mazraoui, ¿no? No es que estuviese mal, pero tampoco estuvo demasiado bien, sin más. La verdad, es un partido pues que ahí estuvo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Rodrigo, pues casi que puede decir un poco lo mismo con la diferencia de que es el jugador que fuerza el penalti, que ya algún puntito extra por eso se tiene que llevar. Es verdad que es una acción defensiva muy mala de Kim Min-jae, es cierto, pero también parece una buena acción de Rodrigo dentro del área como para generarse ese espacio y ese penalti. Más allá de eso, la verdad es que poquito más, o sea, también hay que ser sincero, Rodrigo ayer no tuvo su mejor noche de Champions precisamente. Pero bueno, al final con la acción del penalti se justifica, ¿no? Simplemente su presencia. Y luego de los dos jugadores más, bueno, que más quiero hablar del centro del campo, son los del centro, son ese doble medio centro formado por Tchouaméni y por Toni Kroos.
A ver, voy a empezar con Tchouaméni, creo que es la parte en la que puede generar debate, porque yo de Tchouaméni he leído buenas cosas al final del partido, ¿vale? Pero honestamente también me parece que la primera parte de Tchouaméni puede ser de sus peores partidos con el Real Madrid. Y lo digo totalmente en serio. Creo que estuvo muy dibujado, perdiendo muchos balones en salida. Y la verdad, siendo un jugador que más que una solución estaba siendo un problema. De hecho, a mí me parece muy llamativo que el jugador que estaba sosteniendo al equipo a nivel defensivo en el centro del campo en la primera parte, sobre todo en los primeros 15 minutos que estaba siendo un Bayern sometiendo al conjunto blanco, el que más estaba ayudando a nivel defensivo estaba siendo Toni Kroos. Tchouaméni ayer llega tarde a muchas acciones, haciendo falta. A mí el partido de Tchouaméni ayer no me gusta, la verdad. Lo que sí es cierto es que luego la cosa mejora, ¿vale? Con el paso de los minutos. Y sobre todo luego en la segunda parte. Eso sí que lo compro. Creo que el partido de Tchouaméni es de menos a más. Es un poco lo que había dicho antes de Müller. Creo que Müller empezó haciendo un partido bastante positivo, pero luego su segunda parte es tétrica, porque no aparece. Tchouaméni un poco lo mismo. Creo que durante la primera media hora comete demasiados errores, le gana la espalda con una facilidad increíble. Y es un jugador que precisamente ayer tenía que ser muy importante para tapar a Harry Kane. Cuando Harry Kane se descuelga de la posición de 9 y viene a jugar en el entre líneas, creo que ayer Tchouaméni era un jugador muy importante en esa faceta y yo creo que no la cumplió del todo bien. Así que por eso, a mí yo no estoy demasiado convencido de su partido. Luego, insisto, la segunda parte mejora y finalmente acabaría el partido como central. Que por cierto, no sé si lo habéis visto, pero ayer en la retransmisión de Movistar, ya en el postpartido, ¿vale? Hablaron con Tchouaméni y bueno, le preguntaron que qué tal el partido y luego esa posición de estar alternando entre el mediocentro y el central, ¿no? De empezar el partido como centrocampista y acabar como central. Y bueno, él dijo que mientras él ayudase al equipo, que le daba igual donde jugase, ¿no? Pero que él se sentía más cómodo en el centro del campo. Así que bueno, eso estaba claro, que a él le gusta más el centro del campo. Creo que lo sabemos todo. Pero que bueno, típico comentario que por el equipo juega donde haga falta, ¿no? Hasta ahí bien. Y luego ya, cuando... No me acuerdo quién fue el que se despide de él. No me acuerdo quién estaba hablando con él, la verdad. No me acuerdo, no me acuerdo. Tenía que revisarlo, pero bueno. Cuando ya se despiden de hablar con él, dicen el centrocampista o defensa del Real Madrid Tchouaméni y él va, interrumpe para decir, no, 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 centrocampista, como diciendo, oye, que puedo jugar de central, en eso estoy de acuerdo, lo hemos hablado, pero cuando te dirijas a mí, habla como el centrocampista Tchouaméni, no como el central Tchouaméni. Así que el centrocampista Aurélien Tchouaméni, que ahí ya sí que dejó bastante claro que él prefiere jugar en el centro del campo y que en lo de central, bueno, si tiene que hacerlo de vez en cuando para ayudar al equipo, bien, pero que él donde quiere jugar es en ese doble medio centro, en el centro del campo, obviamente, porque es un jugador que aunque sea pivote, la verdad, creo que su función principal es la de ser pivote destructor, es un jugador que se descuelga bastante de la posición del pivote, no es un jugador tan posicional como para la posición que acaba jugando en muchas ocasiones. De hecho, es un jugador que cuando se descuelga tiene buen golpeo desde fuera del área, por ejemplo. El Real Madrid sacó los 3 puntos el otro día, esta jornada pasada no, sino la anterior, básicamente por esto. Así que bueno, creo que Tchouaméni, buena anécdota que nos dejó, la verdad, y su partido, en fin, de menos a más, podemos decir. Pero bueno, si tenemos que hablar de partidos, tenemos que hablar de su acompañante, porque lo de Toni Kroos ayer fue espectacular. Vaya masterclass de Toni Kroos, sobre todo su primera parte, es que es de matrícula de honor, es que es sublime. O sea, me parece el mejor jugador del partido. Y sí, sé que el MVP se lo dieron a Vinicius, que Vinicius marca 2 goles, que al final lo que más importa en el fútbol es el gol. Sí, pero a mí el mejor jugador del partido me pareció Toni Kroos. Es que tengo que decirlo tal cual, o sea, lo de Toni Kroos ayer es brillante, pero en todas las facetas, o sea, la primera, por la asistencia que le da a Vinicius, o sea, creo que ese pase que le da a Vinicius es increíble, y antes de dar el pase, él mismo se lo marca con la mano en plan de ahí te la voy a dar y ese espacio tienes que atacar. Vinicius básicamente cumple la orden y la ejecuta de la mejor manera posible, pero es una jugada que Toni Kroos lo hace a las mil maravillas. Eso es lo primero, pero creo que sobre todo lo que más me hizo valer su partido es que fue él solito, porque fue él solo el jugador que cambió el discurso y el transcurso del partido cuando peor estaba el Real Madrid. Lo he comentado mucho en este directo, pero al final el Real Madrid pasa de 15 minutos muy malos, donde está siendo sometido por el Bayern, a de repente estar muy tranquilo, sumar posesiones, sumar pases, y eso básicamente es porque Toni Kroos recoge la pelota y ya los rivales le tienen miedo a saltar a las líneas del Real Madrid
porque sabe que si Toni Kroos recibe el balón y te encuentra el pase al espacio, evidentemente estás muerto. Y por eso cuando Toni Kroos recibe la pelota es como, bueno, ya no podemos ir a presionar, ya tenemos que echarnos hacia atrás, porque Toni Kroos te marca la diferencia en ese sentido, ¿no? Así que simplemente su presencia y cómo gestionó el partido, vamos, me pareció absolutamente sublime. Y luego otra función que no destaca tanto, pero es que me parece que está siendo un jugador muy importante en el Real Madrid en estos últimos meses, haciendo de jugador defensivo. Es que Toni Kroos actualmente está jugando en un doble pivote con Tchouaméni. A veces es con Tchouaméni, a veces con Camavinga, a veces con Valverde. Creo que cuando es con Camavinga no les va tan bien juntos, pero cuando es con Tchouaméni y sobre todo cuando es con Valverde, Toni Kroos rinde muy bien, pero es que está rindiendo muy bien a nivel defensivo en ese rol también. Recupera muchísimos balones, siempre está en el sitio, siempre hace esa ayuda al costado izquierdo de la defensa blanca. Me parece un jugador que es impresionante en esa faceta lo mucho que está aportando. Cuando todos pensamos en Toni Kroos, en un jugador de tener pelota, circular rápido, jugar en entre líneas. Y bueno, y sobre todo jugador con gran golpe de balón, también a balón parado. Pero no pensamos en él como una solución defensiva del Real Madrid para recuperar balones. Pues bueno, durante los últimos meses lo está haciendo. Así que al final, es que el resumen de su temporada me parece brillante. De hecho, a mí me ha dicho una cosa el bueno de Salva García por WhatsApp esta mañana, que yo no lo había pensado y la verdad es que se lo compro bastante. Y es que, ojo, la temporada de Toni Kroos en clave A, un top muy alto en el Balón de Oro. Porque al final, la liga que va a ganar el Real Madrid tiene muchos padres, pero creo que uno de ellos es Toni Kroos, sin ninguna duda. Está siendo el mejor mediocentro de la liga, no tiene más. En Champions está teniendo partidos absolutamente clave. O sea, creo que si el Real Madrid hace doblete este año, que no lo tiene hecho sobre todo en clave Champions, pero va a buen camino de ello, uno de los jugadores fundamentales para explicar eso es Toni Kroos. Porque, por ejemplo, en Champions, Vinicius es el jugador más importante del Real Madrid para mí este año. Tengo poca duda al respecto. En Liga lo ha sido Jude Bellingham. Pero el que ha estado muy bien en las dos competiciones, sin ninguna duda, ha sido Toni Kroos. Porque en Liga Vinicius se perdió casi toda la primera vuelta, o gran parte de la primera vuelta, así que tuvo un nivel más bajo. Luego la segunda espectacular, pero la primera no tanto. Y Bellingham está llegando bastante mal a ese tramo final de temporada, sobre todo en Champions, no ha sumado tanto como en Liga. Pero Toni Kroos es el que más está sumando en las dos competiciones en un balance general. Como Alemania haga un buen papel en la Eurocopa, encima con él que ha vuelto a la selección alemana, y la selección alemana venía en un tramo rarete, pero si Toni Kroos de repente es súper importante en la Eurocopa y Alemania hace un buen papel o gana la Eurocopa, ojo con Toni Kroos de cara a ese Balón de Oro. Es una reflexión que me comentaba Salva García hoy por privado y la verdad es que se la compro bastante, honestamente. No digo que vaya a ganar el Balón de Oro, pero que puede estar cerquita de ese top 5 o dentro de ese top 5, es que lo compro totalmente, la verdad. Está siendo importantísima su temporada para el Real Madrid. Y dos que evidentemente tienen que estar muy arriba en ese posible Balón de Oro son los dos que faltan por analizar en la punta del ataque: Jude Bellingham y Vinicius Junior. La noche y el día seguramente, ¿no? En el partido de ayer. Vamos a empezar con lo negativo, que es lo de Jude Bellingham, que le he puesto una cruz por lo obvio, ¿no? Ayer Jude Bellingham no estaba en el campo, es la realidad. Bellingham está llegando muy mal a este tramo final de temporada. Es verdad que hizo ese buen partido contra el FC Barcelona, ¿no? En el Clásico. Es verdad que frente al Manchester City, bueno, tuvo un partido muy malo, pero el otro sí que fue bastante bueno. Pero estamos viendo una versión de Bellingham muy lejana al que vimos a inicio de temporada. Es verdad que lo de inicio de temporada era difícil de mantener, y aquí ya lo dijimos, es que estaba haciendo cifras prácticamente de 9 puro y de uno de los máximos goleadores de Europa. Yo creo que mantener eso era complicado. Pero es que se le está viendo peor en las demás facetas del juego también, ¿no? Creo que está apareciendo mucho menos a nivel defensivo. Creo que está sumando mucho menos en la combinación con Vinicius y con Rodrigo. Básicamente creo que Bellingham está cansado. O sea, creo que Bellingham ha tenido una carga muscular y de minutos de partido bastante importante. De hecho, yo creo que ha habido una mala gestión de Ancelotti, lo digo honestamente, en cómo ha gestionado la situación de Bellingham esta temporada. Bellingham es un jugador que ha tenido muchos partidos intrascendentes, ¿vale? Cuando digo intrascendentes me refiero a partidos donde el Real Madrid va ganando 2-0, 3-0 en el minuto 60-70 de partido. Y Ancelotti ha cambiado a Vinicius, ha cambiado a Rodrigo y nunca ha cambiado a Bellingham. Nunca. O sea, Ancelotti no ha cambiado a Bellingham, no lo ha sustituido prácticamente en ningún partido de esta temporada. Mira la cantidad de minutos jugados del Real Madrid y es el que más minutos ha jugado
junto con Rudiger y junto con Valverde. Creo que eso ya de por sí es llamativo para un jugador pues que tiene muchos metros por recorrer en el campo, que aparece en el centro del campo, que aparece en la punta del ataque, que aparece por izquierda. Bellingham es un jugador que hace muchas cosas en el Real Madrid. Entonces, creo que hay una gestión difícil, la verdad, de minutos de Bellingham esta temporada, y ha llegado ese tramo final de temporada, tramo decisivo, yo creo que agotado físicamente, o si no cansado, al menos sí que ha llegado con una carga de minutos en el cuerpo excesiva. Y creo que por eso no los podemos estar viendo al mejor nivel. Y ayer es sustituido, y en mi opinión de forma obvia, porque es que su partido no estaba siendo nada bueno. Por eso básicamente se lleva una cruz en el día de ayer. Y no es el primer partido así que les llevamos viendo últimamente a Jude Bellingham. El que sí que está a un nivel absolutamente tremendo y que ha llegado al tramo final de temporada en su mejor momento es Vinicius Junior. Antes he hablado que para mí Kroos fue el mejor del partido, pero si no lo es Kroos es Vinicius, y de hecho la Champions, ¿no? La UEFA se le dio ese premio a Vinicius Junior porque marcó los 2 goles principalmente, pero sobre todo porque al final es el jugador más decisivo del Real Madrid, ¿no? Y uno de los más decisivos del mundo, ¿no? Tenía yo también ayer ese debate, si era en qué top mundial podemos poner a Vinicius, no sé si top 3, top 5, top 10, del top 10 no lo podemos bajar, eso está claro. Luego ya en qué posición creo que es debate de cada uno, creo que es difícil. Pero sí que es verdad que una cosa que yo sí compraba es que era uno de los jugadores más determinantes a nivel mundial, que menos necesita para poder marcarte la diferencia. A lo mejor solamente Mbappé es más determinante que él a nivel mundial, y creo que puede tener sentido. Sé que esto es complicado porque es difícil comparar a un mediocentro como Rodri con un extremo barra atacante como Vinicius Junior, es cierto. Pero a nivel de ser determinante en un partido y en partidos importantes, además, Vinicius es un experto en esto. Vinicius es un jugador que ayer frente al Bayern de Múnich no tiene 30-40 acciones de peligro, ¿vale? No es un jugador que el equipo pasara por él todo el rato, ni muchísimo menos. Pero al final tiene 2 acciones vitales para entender los 2 goles del Real Madrid. O sea, si Kim Min-jae sale retratado en los 2 goles del que encaja el Bayern, los 2 goles también del Real Madrid los genera Vinicius. No solo porque sea él quien los marca, porque al final la contribución de Rodrigo forzando el penalti y de Toni Kroos en la asistencia son claves, pero al final es un desmarque donde Vinicius le baila a Kim Min-jae en una de las acciones más clásicas del fútbol, que es te tiro el desmarque hacia adentro y de repente me voy a tu espalda y te la gano. Y ahí Vinicius destroza a Kim Min-jae en el 0-1. Y luego el penalti, más que de lo transforme, que también viene de una jugada suya donde se inventa un gran pase a Rodrigo. O sea que al final el penalti lo fuerza a Rodrigo, sí, pero la jugada era de Vinicius y luego lo transforma a Vinicius. Al final aparecen los 2 goles del Real Madrid. Por eso al final, sin ser un partido brillante, sin ser un partido donde tuviese 20 acciones de peligro, fue un partido donde cuando tiene que estar acaba apareciendo. Y eso a nivel mundial hay muy pocos que lo tengan más integrado que Vinicius. Me parece un jugador fundamental en ese sentido. Y de hecho me está pareciendo el mejor jugador del Real Madrid en la segunda vuelta de la Liga. Y sobre todo el mejor jugador del Real Madrid en Champions. Creo que si esta Champions la gana el Real Madrid, podemos hablar de una gran Champions de Vinicius Junior. Porque la que gana hace 2 años, Vinicius era un jugador fundamental, ¿no? Pero es verdad que al final se conoció como la Champions de Karim Benzema y de Thibaut Courtois. Creo que si el Real Madrid gana esta Champions, seguramente hablemos de la gran Champions de Vinicius, honestamente. Y eso ya lo coloca entre los mejores del mundo, sin ninguna duda. Así que la estrella para el partido también tiene que ser para él. Luego, respecto a los cambios, ¿vale? De ambos equipos, yo creo que Rafael Guerreiro, sin más, la verdad, entró por Goretzka, pero no hizo tampoco demasiado. Gnabry creo que entró muy, pero que muy tarde. Y Alphonso Davies, sin más, es que jugó 5 minutos, así que tampoco tiene mucho que analizar. Por parte del Real Madrid, luces y sombras con los cambios. ¿Por qué? Porque bueno, quitando fuera a Joselu, que es lo mismo que he dicho de Alphonso Davies, jugó 5 minutos y ya. Modric sí que creo que entró bien al partido, la verdad. De hecho, entra por Kroos y a mí me sorprendió. Yo pensaba que Ancelotti iba a juntar a los dos, tanto a Kroos como a Modric, porque creo que el partido podía estar para ello, sacrificando la figura de Rodrigo y de Jude Bellingham para que entrasen Brahim y Modric. Tienen más control y sobre todo jugadores frescos, energía, ¿no? Como dice el entrenador italiano. Pero no, sustituyó a Toni Kroos. A mí eso me sorprendió, pero aún así Modric al partido entró bien, ¿eh? Creo que ese cuartito de hora que tuvo lo hizo bastante bien. Los que no entraron nada bien al partido fueron Brahim Díaz y Camavinga, la verdad. Camavinga fue el primer cambio del Madrid, jugó en el mediocentro al lado de Kroos y luego al lado de Modric
pasando Tchouaméni a ser el central, así que entró por Nacho. Pero la verdad es que a mí su partido no me gustó nada, Camavinga. Está en un tramo raro de temporada Camavinga, no se ha terminado de hacer con un sitio. Es una buena bala del banquillo muchas veces, pero es un poco caótico su juego. Es un jugador que tiene unas capacidades bestiales para ser de los mejores del mundo dentro de 5 años, pero su temporada está siendo extraña. De hecho, creo que las 2 temporadas anteriores, tanto su primera como su segunda, fueron mejores que esta, la verdad. Está en un periodo complicado y ayer su entrada al partido, la verdad es que no me gustó nada, como tampoco me gustó demasiado la entrada al partido de Brahim Díaz. Creo que Brahim Díaz está en un momento bajo de inspiración, la verdad. Curiosamente ha pegado ese bajón después de ser convocado con Marruecos, Yo no quiero decir nada, Brahim. No sé si esa decisión ha sido la mejor de tu carrera. No sé si es casualidad o no. Yo creo que sí, Fuera de broma, yo creo que sí. Pero es verdad que Brahim, desde que fue convocado con Marruecos en ese parón de selecciones de marzo, su nivel ha decaído, Ha decaído bastante. Normalmente siempre entra desde el banquillo, pero le está costando ser diferencial en esa faceta. Y ayer, la verdad, también pasó sin plena ni gloria por el encuentro. Y poquito más, la verdad. Ya como balance general de la eliminatoria, como he dicho anteriormente, para mí el empate es justo. Creo que el 2-2 explica lo que pasó en el partido. Y de cada partido de vuelta, todo se definirá en el Bernabéu. Así que tendremos un partidazo a la vuelta, ¿vale? Creo que es lo más importante, que el partido de ida no sea una diferencia bestial, como para que el de vuelta sea interesante. En este caso, sin duda, lo será. Pero como he dicho al principio, creo que el Real Madrid parte con esa gran etiqueta de favorito. Al final, porque si tú comparas el equipo del Bayern contra el Real Madrid, es verdad que son dos equipos que son bastante similares en Europa. O sea, los dos equipos que en mi opinión tienen más esa grandeza, ese siempre competir a nivel europeo y de Champions, siempre son Bayern y Real Madrid. Al final son dos equipos que siempre llegan con casi como mínimo a cuartos de final de Champions, aunque tengan más temporadas. Creo que, por ejemplo, el Real Madrid la temporada pasada es un buen ejemplo. El Real Madrid apenas compite la Liga el año pasado, la gana el Barça con mucha diferencia, y aún así llegan a semis de Champions. Y el Bayern un poco lo mismo. El Bayern este año está muy mal en Bundesliga, la ha perdido y al final llega a semis de Champions eliminando al Arsenal, ¿no? Que está compitiendo por la Premier. Son dos equipos que tienen esa grandeza, ese saber estar en Europa, esa experiencia. Las han vivido los clubes de todos los colores, jugadores más nuevos y otros más veteranos, ¿no? Hay una mezcla de todo en ambos equipos. Pero igualmente son dos equipos que se saben muy bien tratar en este tipo de contextos. Y por eso son dos equipos que a veces se acaban anulando entre ellos, básicamente. Son los dos equipos que más se parecen, de hecho, a nivel europeo en ese sentido. ¿Qué pasa? Que si tenemos que ser realistas de cada partido de vuelta, yo estoy bastante confiado en que el equipo español pase, en que el Real Madrid pase a la final. Porque dentro de esa igualdad que puede haber a priori, el Real Madrid tiene, para mí, mejor equipo, ¿vale? Para mí el Real Madrid tiene mejor equipo, eso de base. Es verdad que no con una diferencia abismal, porque al final el Bayern tiene a Neuer, tiene a Kimmich, tiene a Musiala, tiene a Sané, tiene a Harry Kane, o sea, jugadores absolutamente top mundiales, tiene una barbaridad. Pero si hacemos un nivel general de plantilla, no me parece que tenga mejor equipo. De hecho, creo que los centrales del Bayern, Eric Dyer, no jugaría en ningún caso en el Real Madrid. Creo que Laimer y Goretzka tampoco. Creo que Müller tampoco. Marraoui tampoco. Hay muchos jugadores del Bayern que no jugarían en el Real Madrid de titulares o que no tendrían apenas minutos. ¿Qué jugador del Real Madrid no sería titular en este Bayern de Múnich? De los que son ahora mismo titulares. Quitamos a Lucas Vázquez de la ecuación y metamos a Carvajal, que es el que va a jugar el partido de vuelta, ¿Qué jugador del 11 del Madrid? Mira, quizá Lunin también, porque al final acabaría jugando Neuer. Pero si no, ¿qué jugador de campo no jugaría de titular en el Bayern de Múnich de forma indiscutible? Jugarían todos, básicamente. Entonces yo creo que el Real Madrid, por eso me refiero a que tiene mejor equipo ya de por sí, de base. Ese es punto número 1. Punto número 2, creo que además llega en mejor momento. Creo que eso es indiscutible. El Real Madrid se lleva paseándose por la Liga durante ya varias jornadas. Juega con los suplentes y gana. Va al Clásico y gana. A veces jugando mejor, a veces jugando peor. Pero gana siempre, básicamente. Y en general tiene futbolistas con una dinámica muy buena. Vinicius, Kroos, Rudiger, Carvajal, Mendy, Lunin. Tiene jugadores que están en un grandísimo momento. Y eso evidentemente también te acaba marcando la diferencia. Y luego punto número 3. Se juega en el Bernabéu. Un partido de Champions en el Bernabéu. Se tiene que decidir en ese contexto. ¿Hay algún equipo que le pueda, o sea, hay algún contexto que al Real Madrid le pueda venir mejor que ese? O sea, al Real Madrid le pregunta, ¿cómo se tiene que definir un partido? Dame un contexto que quieras. Y el Real Madrid te dirá, Champions en el Bernabéu.
básicamente. Y la vuelta se va a definir en ese contexto. Creo que son 3 puntos suficientemente importantes como para decir que el Real Madrid es claramente favorito. ¿Va a ser para mí un baño muy superior y demás? No. No por lo que he dicho al principio. El Bayern es un equipo que en Champions, sin estar en su mejor momento, te va a competir siempre. Porque es el equipo más parecido al Real Madrid en ese sentido. Así que en cualquier caso lo que espero es un partido de vuelta donde el Madrid es favorito, pero donde, ojo, puede también haber de nuevo alternancia de dominio, como hemos visto en este partido de ida, que puede ser muy emocionante, a ver cómo ambos equipos dan y sobre todo resisten los golpes, que yo siempre hablo mucho de este término en clave Champions, que es súper importante. Y lo que tengo claro es que va a ser un partido de vuelta muy pero que muy top.